Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos al episodio 120 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de intereses restringidos, intereses intensos, pasiones, ¿cómo lo llamamos? Porque muchos padres y profesionales ven los intereses intensos de las personas dentro del espectro en particular como un síntoma o otro síntoma poco deseable, por evidente, del TEA. La asunción, muchas veces implícita, a veces explícita, es que este tipo de intereses hará más difícil aún que se integren y a menudo se intenta desmotivar al niño de mantener el interés, redirigiéndolo a otros intereses más socialmente aceptados o tal vez más convencionales. Y esto a mí me parece equivocado por varias razones, muchas de las cuales no son solo mías, porque cada vez hay más evidencia de que los supuestos intereses restringidos, entre comillas, no son tales. Y creo que deberíamos de dejar de utilizar este término, restringidos. Lo primero, porque querer desmotivar a un niño o un joven con una gran pasión por un tema puede ser una forma de desmontar una estrategia que le hace sentir mejor, más regulado y que al mismo tiempo le motiva a compartir su pasión con otros y por lo tanto le ofrece oportunidades de socializar eso que tanto buscamos los padres y las familias para nuestros hijos neurodivergentes. Lo segundo, porque es hipócrita. Las personas neurotípicas también tenemos nuestros intereses y a menudo son muy restringidos. En una de las stories que compartí en Instagram hace tiempo y en varias desde entonces he hablado sobre uno de mis intereses, que es la comida. Y lo hacía en tono de humor, pero el mensaje es el mismo. Muchos de nosotros, neurotípicos, tenemos auténticas pasiones, el fútbol, los deportes, ver series de televisión, ciertos cantantes, tantísimos intereses en los que empleamos muchísimo tiempo, dinero y sobre todo atención. Y cuando éramos niños, jóvenes o antes de tener hijos, seguro que tenías pasiones más intensas aún por la disponibilidad que tenías de tiempo. Y sí, socializar de bares, fiestas, salidas nocturnas también puede ser visto como un interés. Lo que pasa es que somos nosotros, o más bien la sociedad, la que determina lo que es aceptable a nivel del contenido del interés y de la intensidad del interés. Pero eso de nuevo es aleatorio. Está basado en lo que está de moda en este momento de la historia. Y si no, que se lo digan a las personas que cultivaban hierbas y hacían ungüentos y fueron quemadas por brujas en la Edad Media. Y fijaros, ahora lo natural vuelve a estar de moda y ahora la gente hace jabones caseros y nadie tilda eso de raro. Tercero, porque demuestra que a menudo evaluamos a nuestros hijos con un doble rasero, que es capacitista, aunque no nos demos cuenta, por el que asumimos que lo que hacen y lo que dicen es por el autismo o es por el diagnóstico que tienen. Y aunque es verdad, en concreto, que las personas autistas tienden al monotropismo, que es un término que quiere decir que procesan con mucho más detalle las cosas, ciertas cosas, por una capacidad de hiperfocalización. Pero esto no quiere decir que esté mal necesariamente. Y creo que es importante dejar de patologizar. Te pongo dos ejemplos. ¿Conoces a Nuria, una niña neurotípica de 5 años que siempre va con uno o varias muñecas de juguete, ¿vale? Tiene pegatinas, tiene muñecas, tiene revistas, tiene pósters sobre una muñeca concreta en su habitación, que es la que le gusta a ella, ¿vale? Tiene incluso a lo mejor hasta sábanas y algunas prendas de vestir con esa muñeca. En las últimas 2 semanas ha visto varias veces la película favorita de esa muñeca, ¿vale? De ese personaje.
interactúas con esta niña y te pregunta si has visto la película, cuál es tu personaje favorito. Pongamos que es Frozen, porque esto fue un temazo hace unos años, ¿vale? Vas con esa niña de paseo y ve una revista que sale Elsa o sale cualquier otro personaje de Frozen, de Disney, y te pregunta, pues eso, que qué personaje serías tú, ¿no? Y te empieza a hablar otra vez de la película y tal. Y un adulto, su madre, o tú misma puedes decir, incluso tú si eres su madre, puedes decir, es que le apasiona Disney, las películas de Disney, le apasiona Frozen, sabe muchísimo sobre el tema, tú le preguntas y ya verás. Seguro que de mayor va a ser escritora y va a escribir cuentos o va a escribir historias, lo que sea, ¿vale? Un ejemplo. Otro ejemplo. Conoces a Pablo, un niño que tiene un diagnóstico de autismo de la misma edad, de 5 años, que va siempre, pues yo qué sé, con una señal de stop, de juguete. Y tiene muchas señales de tráfico porque le gustan señales de tráfico de juguete. Juega con ellas, le gusta dibujar, colorear diferentes señales de tráfico, pegarlas en su habitación, tiene la habitación decorada con señales de tráfico. Le encantan las autoescuelas y siempre que pasan por delante de una se para a mirar todas las señales. Y cuando interactúas con este niño, pues te dice cosas como dirección prohibida o desnivel o cambio de rasante. Y si vas de paseo con él, pues te habla de todas las señales y te explica el significado de todas las señales que veis, ¿vale? Y alguien de su entorno, su madre tal vez excusándose, o tú si por ejemplo eres la tía, ante otros adultos le excusas. Le dices cosas como, perdona, es que está obsesionado con las señales de tráfico, tiene fijación con ellas, estamos intentando cambiar un poco, que sea un poco más flexible y que se interese por otras cosas, pero no hay manera. ¿Vale? 2 ejemplos. ¿Qué pasa aquí? Pues 2 niños de la misma edad, cada uno con su propio interés o su propia pasión. Un interés profundo, intenso, sobre un tema concreto que le apasiona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Que hay intereses que son válidos y otros que no lo son tanto. ¿En base a qué criterio? ¿Y por qué a uno lo llamamos afición o pasión y a otro lo llamamos restringido, obsesivo o obsesión o una fijación? ¿Qué significa que haya cosas que son normales para que a la gente le gusten y otras que no? ¿Quién decide qué es lo normal? ¿Y quién decide con qué intensidad? De nuevo, es poco respetuoso y muchas veces lo hacemos con las mejores intenciones, pero es poco respetuoso censurar o intentar cambiar los gustos o los intereses de un niño solo porque ese niño tiene una divergencia y ese interés no es muy popular o no es muy típico o tal vez tiene una intensidad, digamos, extra, ¿vale? Uno de los intereses de mi hijo son los medios de transporte, en especial los trenes, los aviones y los coches. Yo hace ya mucho tiempo que no uso y que no sé si realmente alguna vez llegué a utilizar el término restringido para referirme a sus intereses, sino más bien si quiero cualificar, puedo decir que es un interés intenso, que es una pasión, que es un superinterés o un entusiasmo suyo. Porque, de nuevo, ¿a quién le beneficia que yo evalúe que los intereses de mi hijo son restringidos? Primero, no lo son, ni tienen por qué serlo, cuando los usamos como trampolín para explorar temas asociados. Y siempre hay temas asociados. Segundo, porque pueden cumplir una función de regulación sensorial y por tanto ser muy útiles e incluso necesarios en ciertas situaciones. Y tercero, porque nosotros los adultos neurotípicos también tenemos intereses, que sean o no restringidos, que sean o no intensos, pero bajémonos del pedestal. En esas historias que puse hace un tiempo en Instagram, puse el ejemplo de cómo fuimos en un tren de alta velocidad para pasar el día en Segovia, desde Madrid, y bueno, pues poder pasar el día, ir a comer allí y tal. Y de esa manera
estuvimos aunando en esa ocasión intereses y pasiones de todos en mi familia. Porque mi hijo se interesa por los coches de alta velocidad, por los trenes de alta velocidad en este caso. Estaba fascinado con la velocidad que alcanzó el tren y el poco tiempo que tardamos en llegar y todo eso, los túneles que pasamos, todo eso. Y por nuestra parte, nuestro interés adulto en la comida, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una situación win-win. Aquí gana todo el mundo. Mi marido encantado de comer comida típica española, mi hijo encantado de ir de paseo en tren de alta velocidad y yo encantado de comer comida también muy rica y postres muy ricos típicos segovianos y además enseñar a mi hijo y a mi marido, bueno, pues parte de la herencia cultural, gastronómica y vital de España. Entonces, algunas claves que te quiero dejar aquí para darle la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho hablando de comida, y dejar de ver los intereses de nuestros hijos como una trampa o como una limitación, para que se conviertan en un trampolín. Lo primero, usa su entusiasmo para expandir el horizonte de tu hijo, para mejorar su calidad de vida ahora. El ejemplo de mi hijo que siempre pongo es precisamente, a él le encantan los trenes, los aviones, los coches y a nosotros nos encanta viajar, combinación perfecta. Esto a menudo requiere que los adultos, nosotros, los padres, la familia, prestemos atención, validemos estos intereses. Y de nuevo, a veces parece que las combinaciones no son tan perfectas como tal vez las de mi hijo y las de mi marido y mía, pero siempre hay un punto de encuentro y siempre hay un punto desde el que podemos expandir, ¿vale? Por ejemplo, un interés en matrículas de coches puede llevar a conocer más sobre geografía o sobre matemáticas. Todo el mundo, y este es el segundo punto, todo el mundo necesita tener pasiones, hobbies, intereses. Nos satisfacen, nos hacen sentir bien, aunque no siempre entendamos por qué, ni tengamos por qué justificarlo. Pero es parte de ser humano y es parte de la autodeterminación. Y si en el caso de tu hijo o hija se manifiestan con una intensidad alta, mira ese entusiasmo como una fuente de potencial, en vez de como un impedimento o como un problema. Y esto te abrirá las puertas a otro tipo de aprendizajes de formas que tal vez nunca hubieses imaginado. Y este viaje, por llamarlo de alguna forma, en torno a los intereses de tu hijo o de tu hija, lo tienes que hacer tú también, y no solo tu hijo o hija. Es un viaje colectivo de toda la familia, ¿vale? Lo tercero es que, como he comentado antes, los intereses profundos, intensos, pueden ayudar a nuestros hijos neurodivergentes a participar más y a estar atentos en situaciones que de otra manera les resultaría muy difícil. Y puedes aprovechar esto para tú y su ventaja. Por ejemplo, con juguetes o con actividades, intereses portátiles, ¿vale? Que puedas llevar en situaciones que sepas que potencialmente pueden ser difíciles, como restaurantes, salidas sociales, viajes. Esto no quiere decir necesariamente que, por ejemplo, mi hijo se lleve su colección completa de coches de juguetes al restaurante o que monopolice la conversación todo el rato hablando exclusivamente de Teslas, que es la marca de coche que más le gusta. No, significa que algo tan sencillo como llevar un par de revistas de coches ya le sirve a él para hacer la espera de la comida en un restaurante, por ejemplo, más llevadera y no pedir por defecto el móvil de su padre o el mío. El cuarto punto que te quiero dejar aquí es que hay que entender que algunos intereses o pasiones son más pasajeras y que otros pueden durar mucho tiempo, pero que también seguramente se irán modificando. Así que no nos estresemos tanto de pensar, es que este interés es muy infantil, no es muy de niños pequeños. De nuevo, volviendo al ejemplo mío de mi vida, a mi hijo siempre le han gustado las luces y los sonidos. De bebé sus juguetes favoritos eran los trenes y los coches que se movían, tenían luces, música y por supuesto que había razones de procesamiento sensorial detrás de esto, ¿no? De ahí pasó a los trenes de juguete y después a la fascinación con los coches. Pero ahora, con 12 años que tiene, le encantan las revistas y los programas de reseñas sobre diferentes marcas de coches, diferentes modelos de coches, y esto puede llegar a ser bastante técnico.
lo cual le ha ayudado mucho con la expresión oral y también le ha ayudado mucho con incluso las matemáticas, porque hablan mucho de números y de cosas de ingeniería, ¿vale? También le gusta la Fórmula 1 y los coches de carreras, y esto es un interés socialmente bastante aceptado y aceptable para un preadolescente de su edad, incluso para personas más mayores y adultos, por supuesto. La pasión por los medios de transporte y por los coches ha ido evolucionando hacia formas más tal vez convencionalmente aceptadas, aunque de nuevo el objetivo no es ese en sí mismo, sino que él se sienta y se siga sintiendo entusiasmado por este tema y que también sea capaz de modificarlo en base al entorno, en base a la situación, en base a su edad, en base a sus habilidades y en base a lo que ve a otros niños y a otros adultos hacer. Y un cuarto punto es que estos intereses, estas pasiones, se convierten en un vector para que ellos conversen, para que compartan lo que saben y lo que les importa. Como para todos los seres humanos, no se lo podemos ni debemos negar y siempre supone oportunidades para ir trabajando la toma de perspectiva del otro. Pero no solo nuestros hijos neurodivergentes son los que tienen que tomar siempre la perspectiva nuestra de neurotípicos, para que dejen de hablar ya de sus monotemas. No, también es en la otra dirección. También hay que trabajar nuestra toma de perspectiva, para tomar su perspectiva, para ponernos en sus zapatos y realmente interesarnos por eso que tanto les apasiona. Y si no sabes por dónde empezar o no sabes nada del tema o realmente tu interés es cero para empezar, empieza por ahí, preguntando, con amabilidad, con curiosidad real. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Cuéntame más. De esta manera le estás demostrando que se puede confiar, que se puede compartir con otras personas. Recuerda que para muchas personas dentro del espectro, su interés o pasión es un lugar seguro desde el que comenzar una conversación. Es una estrategia para conectar, aunque no sea la que tú usarías, no la descuentes. ¿Quieres que tu hijo socialice? ¿Que comparta? ¿Que te cuente cosas? Pues deja que socialice, que comparta, que te cuente cosas desde su pasión, desde su lugar seguro, por lo menos para empezar, y luego ver dónde os lleva la conversación. Y finalmente, un tema o interés intenso puede abrir la puerta para buscar soluciones diferentes a problemas o a situaciones, digamos, conflictivas, tanto en casa como en la familia o para tu hijo o hija. Es una manera de ellos poder traducir algo difícil o que les cuesta a un lenguaje que comprenden mejor, tal vez mediante esta comparación con este tema que tanto les apasiona, ¿vale? Ahora bien, antes de acabar, también creo que es importante mencionar cuando los intereses especiales o intensos o los superintereses de nuestros hijos pueden crear problemas y tienen que ser gestionados, ¿vale? El primer caso es cuando llevan a comportamientos peligrosos o socialmente inaceptables. Por ejemplo, tocar parte del cuerpo de otra persona o no respetar el espacio personal de la gente. Y en tales situaciones es muy importante ayudar a nuestros hijos a comprender las reglas y las expectativas sociales sobre lo que es aceptable y hacerlo a un nivel que sea apropiado para sus habilidades. Por ejemplo, para un niño con un alto nivel de comprensión, pues puede ser útil crear una lista de comportamientos aceptables o esperados en situaciones sociales y hablar sobre cómo la otra persona podría percibir la situación. Y para los hijos con una comprensión más limitada, pues creo que es importante establecer las reglas de una manera más directa, con énfasis en lo que deben de hacer en lugar de lo que no deben de hacer. Entonces, en el caso de, por ejemplo, niños que les fascine, yo qué sé, pues el tobillo de las personas y quieran tocar tobillos o articulaciones, decir no se toca a otra persona. Para todos es clave utilizar los apoyos visuales, las fotos, los dibujos, los vídeos, en lugar de hablarlo solamente de manera verbal, hablada. El objetivo a largo plazo es ayudarles a desarrollar un sentido de las respuestas apropiadas en diferentes situaciones sociales, para que puedan evitar
para que puedan inhibir comportamientos impulsivos que estén relacionados con estas pasiones o intereses especiales. De nuevo, no quiere decir que si tu hijo, por ejemplo, tiene un interés con las articulaciones humanas o de animales, que básicamente tenga ese interés que ser totalmente negado y cancelado, pero puedes hacer que ese interés se vea solo a través de fotos, de vídeos, de trabajos en casa y no a través de tocar las articulaciones de las personas en el día a día, ¿vale? Y la segunda parte, que incluso cuando la fijación o digamos el interés, el superinterés de un niño es aceptable o es más aceptable, a veces la intensidad puede plantear desafíos, la intensidad de algunos intereses, ¿no? La queja más común de los padres, de las familias, es que su hijo se preocupa demasiado por un tema, que si los dinosaurios, que si los trenes, que si los dibujos animados, los ascensores, y que no para de hablar de ese tema y que no hay manera de apearle de ese tema. Incluso cuando los padres entendemos y respetamos el interés particular de nuestro hijo, claro que podemos sentirnos frustrados porque el niño o la niña no parece entender que no es apropiado hablar de eso sin parar, particularmente cuando sus coetáneos, sus compañeros de clase o las personas del entorno empiezan a indicar aburrimiento o simplemente dejan de escuchar, ¿vale? Todos tenemos temas preferidos, pero también necesitamos aprender a saber, a intuir cuándo hemos compartido demasiado. Si yo sé leer bien las señales sociales, puedo notar el cambio de interés en mi interlocutor y puedo cambiar mi comportamiento, puedo cambiar el tema. Pero si tengo problemas o dificultades para entender esos indicadores que son muchas veces muy sutiles, pues es normal que quiera seguir hablando del tema porque no me he dado cuenta de esas señales y la otra persona lo que quiere es escapar desesperadamente, ¿vale? Entonces, para ayudar a nuestros hijos y adolescentes neurodivergentes a entender esto, un método útil, una clave útil que puede ser lo que se llama la estrategia del tiempo y el lugar. Time and space, tiempo y lugar. A veces, otras personas pueden querer escuchar sobre tu interés particular, pero a veces están menos interesadas. Depende del momento, depende de la situación. Entonces podemos y debemos explicarles a nuestros hijos que no tiene nada de malo su entusiasmo por los horarios de tren o por los cereales o por lo que sea, pero que no necesariamente puede estar hablando de estos temas en su lección de matemáticas o en la cita con el dentista o a todas horas, todos los días de todas las semanas, ¿vale? Es una oportunidad para profundizar la comprensión social del niño o del adolescente. Y podemos a lo mejor sentarnos y escribir una lista de lugares, de momentos en los que es apropiado hablar del interés, momentos en los que definitivamente no lo es y con quién está hablar bien sobre ellos, ¿vale? ¿Y cuándo es apropiado? Cuando estamos relajados, cuando estamos cenando, cuando estamos sentados. De nuevo, todo esto se puede ir variando. No hay reglas fijas porque estamos hablando de situaciones contextuales, sociales, que siempre van a ser diferentes, incluso de día a día, incluso de cena a cena. Entonces, esto en sí mismo es una dificultad, ¿vale? La verdad es que no siempre funciona, porque, bueno, pues algunos niños y adolescentes pues aún no están en un punto de desarrollo en el que puedan monitorearse a sí mismos, ejercer autocontrol, considerar la perspectiva de otra persona o reprimir de alguna forma su deseo de compartir información. Y los padres pues a veces llegamos a sentirnos desesperados, ¿no? Por encontrar una manera de lograr que el niño pues controle ese impulso de estar siempre en el mismo tema. Pero, de nuevo, el problema con esto es que si nos enfocamos solo en el comportamiento, sin preguntar lo que lo motiva, pues nos estamos perdiendo básicamente el iceberg. Estamos solamente fijándonos en la punta sin ver el resto del iceberg. Es fundamental hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿hay veces que el niño se enfoca más en este tema y otras veces que no? ¿Hay patrones? ¿Puede ser que el niño esté estresado? ¿Qué puede estar causando el estrés? ¿Cómo se puede aliviar la ansiedad? Podemos ver que cuando habla de este tema está más nervioso. ¿Utiliza el niño este tipo de conversación o este tema de conversación para calmarse? Y si le funciona, ¿realmente es una prioridad eliminarlo?
¿el niño es consciente de este comportamiento o de cuántas veces habla de este mismo tema? ¿Cómo podemos hacerlo más consciente? Recuerda que muchas personas neurodivergentes abren una conversación con temas de su interés porque les es más fácil. Y recuerda también que para muchas de estas personas las interacciones sociales pueden ser una fuente de ansiedad y de confusión porque no tienen una estructura fija y uno no siempre puede predecir lo que va a decir la otra persona. Así que de alguna manera nuestros hijos están intentando crear algo más de previsibilidad al hablar de un tema que ellos controlan muy bien. Y este es el gran cambio de perspectiva que nos exige este tema a nosotros, los padres, y a la sociedad. Entender que no están hablando del mismo tema una y otra vez por darnos fastidio, sino porque para ellos es una pasión, es un interés que quieren compartir con nosotros y también es una zona segura. Y por supuesto, ir dándoles apoyo para ampliar sus habilidades oratorias, de conversación, sus intereses, para ampliar también sus experiencias sociales. Y esto ya te lo he comentado en varios episodios de este podcast, entre ellos el 106 y el 74. Así que espero que este episodio te haya ayudado a cambiar un poco tu perspectiva sobre este tema de los intereses supuestamente restringidos. Como siempre, me encantaría saber qué piensas al respecto, así que ya sabes que me puedes seguir en Instagram como Mindful Autism Mama, me puedes escribir directamente a través de mi página web, maguimoreno.com, o puedes dejar un comentario o una reseña sobre este episodio o sobre el programa en concreto. Como siempre, me despido deseándote presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hija y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en maguimoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.